Dice Sónico, ¿quién lo diría sin que estamos en este punto donde si era real el gemelo de Shanks? Nos mostraron a los Kami no Kishida, nos enseñaron un poco de los poderes de Imu. Rox está cerca. Ayer estaba pensando en eso. Estaba pensando en algunas de las teorías que, como estaba pensando en los orígenes del canal, a veces tengo así como las reflexiones retrospectivas. Y cuando recién inicié el canal estaba todavía peor la situación porque estábamos apenas en Zou. Pero luego ya saben que lo dejé un tiempo y regresé en el capítulo 1000 en la batalla de Onigashima, cuando empieza la pelea contra Big Mom y Kaido. Y porque me emocioné. este, y aún en ese entonces, cuando te ponías a especular sobre los misterios grandes de One Piece, no había pistas. O sea, si querías hablar de Rocks, eh, o de Imu, o cosas eh, del reino antiguo y así, no había pistas. Y la posibilidad de tener alguna pista nueva en un capítulo era básicamente cero. O sea, tú no esperabas, yo me acuerdo cuando andaba en esos tiempos, tú no esperabas estar, por ejemplo, a mitad ahí de Whole Cake y que te fueran a soltar una información sobre Joy Boy. O sea, que fueran a mencionar a Joy Boy, que fueran a mencionar algo de las cosas importantes, ¿no? Que fuera como ahora que decimos, no, que Gaban y que aparece Scopper Gaban y que hasta yo decía, no, pues es que, o sea, todavía ni conocemos bien a Gaban ni nada. Pero es que ahorita ya Oda nos está, cada vuelta de la esquina puede haber personajes grandes haciendo cosas grandes, importantes, o cosas chiquitas pero misteriosas, que ya andamos alzados los fans de One Piece. Eh, Como en el capítulo anterior, fue un capítulo medio de transición porque los Mugiwara están acá platicando con Loki mientras allá está Imu. Pero allá está Imu. O sea, Imu poseyó a un personaje que conoce a Brook de su pasado de antes de los Rumbar. O sea, las cosas que estamos experimentando actualmente en One Piece eran terreno de especulación, pero de una especulación como sin la esperanza de saber las respuestas en décadas. O sea, yo me acuerdo, pues sí, cuando estaba, por ejemplo, en Whole Cake por ahí, me acuerdo que el arco de Soul precisamente me dio como estos ánimos de crear el canal porque empezó a ser como misterioso, había un elefantote y luego salió un poneglyph y entonces empezó a poner como bueno, ¿no? Empezó a tocar temas que ya desde hace mucho no veíamos cosas como de las conexiones con los secretos de One Piece. Entonces tú decías, bueno, ¿qué habrá pasado en God Valley? Y te ponías a pensar. Y no te ponías a pensar con la idea de, pues a lo mejor pronto sabremos la respuesta. Hay videos que escribo ahora y que digo, quizá pronto sabremos la respuesta. Es una frase que de pronto uso bastante. Antes no lo usaba en lo más mínimo, o sea, porque decía, ¿cuándo vamos a saber de God Valley si estamos atorados aquí con Carrot? Entonces, eh, sí es bastante sorprendente como lo que estamos experimentando ahorita, ¿no? Eh, las temáticas que estamos teniendo ahorita, lo que estamos viendo en el arco del BAF. Pero como Oda nos ha ido dando cada vez más, cada vez más. El arco de Wano en Onigashima empezó con lo de que antes Wano estaba hundido, lo de el mito del dios del sol Nika. Ahí empezaron las cosas a desarrollarse. Y luego Egghead sí fue, diría yo, un acercamiento rotundo al final de One Piece. O sea, ya conocer a Vegapunk. Ahora hablamos de que, sí, Vegapunk y su lengua de fuera y sus satélites y que Lilith y que no sé qué. Antes de empezar Elba, de Egghead, perdón, Vegapunk era uno de los misterios fuertes, no sabíamos ni cómo era.
Eh, ya se reveló Vegapunk, ya vimos su arco, ya conocemos el pasado de Kuma, por ejemplo, que era uno de los también de los misterios importantes de One Piece, el personaje de Kuma. Eh, o sea, como que en retrospectiva, sí dices, mi yo del 2018 hubiera estado ávido por una página de lo que estamos viendo ahora. O sea, mi yo del 2018 que estaba así como el Luffy desnutrido, viendo ahí al Yerma y, o sea, eh, que le pusieras, o sea, no tan solo el regreso activo de personajes como Dory Brog y demás, pero, o sea, en las circunstancias en las que están. O sea, por ejemplo, una frase así como, y entonces llegó Imu y sacó un libro mágico y convirtió en demonios a Dory y a Broggy. O sea, imagínate tú en esa época, ¿no? Imagínate tú en Rosa cuando andabas ahí con Pika y que llegara tu yo del futuro a spoilearte bien, mamón, ¿no? Sí, pero no te preocupes, o sea, te voy a dar una frasita de lo que te espera dentro de unos 10 años, pero que aguanta. Sí, y todavía tenemos ahorita el lujo y es de pronto mm, quejarse con diversión no es malo. O sea, decir, este capítulo no está tan bueno y como después del 1138 que decía, no, es que el Elba se puso lento, ¿no? Porque nada más salió Gavan y están ahí los caballeros de Dios. Son cosas que sí, puedes decir que están un poco lentas, pero en comparación con el capítulo que te acaba de mostrar un mural y un texto que te dice que el mundo se dividió y que hubo dos cataclismos y que te habla de los dioses de... O sea, en comparación a eso, sí. Puedes creer que los caballeros de Dios estén armando un plan va un poco lento, pero, o sea, si lo vemos como un todo, yo creo que de, de cuándo de acá podríamos decir, no sé exactamente decir cuándo, pero como que la One Piece ha ido acelerando. El ritmo de One Piece ha ido acelerando, pero no que se sienta rápido, sino la densidad de cosas geniales que pasan es cada vez más potente. Y eso me hace feliz. O sea, me hace feliz mi yo actual leyendo One Piece ahorita. Estamos a la expectativa del flashback de Harald, un personaje que ni conocíamos. Creo que es el papá de Loki, que a Loki sí lo habíamos escuchado de pasada, ¿no? En Whole Cake. Que ya estamos en Elbaf, que ya conocimos Wano, que ya conocimos a Vegapunk y a Makuma, y hemos visto los poderes de Imu. Hemos visto al Gorosei, se murió uno de los del Gorosei, el papá de Shanks y el gemelo. Sí, o sea, es en retrospectiva, es como, wow, todo el camino que hemos llegado hasta este punto. O sea, y para los que hayan sido como yo, que se hayan puesto al corriente con One Piece desde hace mucho y que hayan atravesado, pues, gran parte de la obra con muchas ganas de saber más cosas, pero que hubo un tiempo completamente desprovisto de nada, de los grandes misterios. Y no estoy diciendo nada más como que de los arcos que suelo quejarme, ¿no? De que Ponja Ardres, Rosa y Whole Cake, sino desde que Clover nos habló del reino antiguo en Enies Lobby, en el arco de Enies Lobby. Y me acuerdo, siempre me da risa cuando pienso que mi yo del 2011 o del 2010, creo que era 2011, viendo el arco de Enies Lobby diciendo, wow, ya, o sea, como, ya quiero saber qué pasa porque está muy interesante esto de los poneglyphs del reino antiguo. Y luego veía como que en qué capítulo iba yo y cuántos capítulos todavía no veía y eran cientos, porque cuando yo estaba viendo el anime de One Piece, el anime apenas iba a empezar Marineford y el manga pues ni sabía porque no, o sea, estaba yo viendo el anime.
Y me acuerdo que terminé la saga de Water 7 y dije, esto se va a poner muy bueno, o sea, quiero saber eso del reino antiguo y, o sea, estaba emocionadillo ahí con el tema del siglo vacío. Y nada, Thriller Bar, Chabón de Amazon Lily fueron muy buenos arcos. La guerra de Marineford me encantó, pero... Y luego el discurso de Barba Blanca del One Piece existe, fue como, wow. Pero para esto llegué al anime, me puse al corriente cuando empezaba la guerra de Marineford. Dije, tengo que seguir viendo qué pasa, o sea, porque aparte de que está muy interesante, o sea, muy emocionante, que va a empezar una gran guerra con Barba Blanca, quiero saber qué pasa con el siglo vacío. Y ya me seguí al manga, leí todo lo de Marineford y todo, empecé el salto temporal y era justo cuando empezó el salto temporal. Y dije, ya me puse al corriente. Ya sé todo lo que hay que saber sobre One Piece. Ya había leído los SBS. No sabía exactamente todo lo que había que saber de One Piece porque pues no le había prestado tanta atención a todos los detalles y demás, pero nunca había visto un databook ni nada. Que no tienen tanta información los databooks, pero sí tienen una que otra cosa interesante. Y dije, no sé nada del siglo vacío. No sé absolutamente nada del siglo. En ese entonces, pues Imu ni siquiera existía, ¿no? Ni siquiera Sync del 2018. Oda, dame una página con Lore y mi alma será tuya. Sí, tal cual, así. Llega Imu Oda, y así abre un pentagrama y saca un libro, pero es así como el, el, el borrador del final de One Piece, ¿no? Y no me tiene ni que hacer nada, nada más. Mira, aquí está una paginita. ¿Quieres convertirte en un demonioda? Y yo, vengan las alas y los cuernos. Me convierto en un demonioda. Eh, y sí, es padre. O sea, como ver hacia atrás y ahora y decir, ahorita estamos en la gloria.